al finalizar la guerra mundial en Hamburgo, Alemania, la Segunda Guerra Mundial, un avión se disponía a arrojar volantes para que la población estuviera tranquila porque había un mensaje de esperanza, de consolación, de provisión, en fin, que no tenían nada que temer los pobladores de esa ciudad alemana porque ya la contienda estaba finalizada y no necesariamente tenían que esconderse en subterráneos o meterse en sus casas o en lugares muy escondidos para protegerse del bombardeo como ocurría antes. Entonces los volantes que arrojarían desde el avión tenía ese objetivo, ese propósito de calmar a la población, de tranquilizar, de manera que ese avión hizo una maniobra tan interesante, su nariz la inclinó tanto sobre la ciudad y el copiloto le dijo al capitán: señor, yo sabía que íbamos a entregar estos volantes a la población, pero no pensé que los íbamos a entregar estos volantes por debajo de las puertas. Así se expresó el copiloto. Eso me recuerda lo que yo mismo hacía hace muchos años en mi juventud, cuando estaba recién convertido y entregaba volantes a las personas, panfletos, tratados, como les llamábamos entonces, esos folletitos evangelísticos. Entendí que debía evangelizar, como todo cristiano tiene que entender que su misión es evangelismo personal, llevar la palabra de Dios impresa o hablada a sus prójimos, porque esa es la gran comisión. En 1 Corintios 9:16, Pablo es el que escribe y dice: ay de mí si no anunciar el evangelio. Yo digo lo mismo, y muchos hermanos, muchos cristianos afirmamos en forma rotunda y contundentemente que debemos anunciar el evangelio. Caso contrario, vamos a ser reprimidos, reprendidos por el Altísimo, por Cristo Jesús, que es el que nos dio la gran comisión a la iglesia. El Señor comisionó con esas palabras: id por todo el mundo, por todas partes, y anuncien el evangelio a toda criatura. Así que estamos para eso los hermanos cristianos, para anunciar la palabra de Dios. Y yo recuerdo cuando jovencito entregaba folletos, entregaba el panfleto a una que otra persona, con cierto grado de timidez, porque yo era nuevo en la fe y era jovencito, temeroso del que dirá la gente y que me critiquen y que me condenen. Y habían tantos prejuicios, y como los hay hoy día también. Y entonces lo que yo hacía era pasar por debajo de las puertas el panfleto, el folleto, y en algunas ocasiones hasta hoy día lo he hecho por razones de premura. El tiempo no me permite tocar el timbre, la puerta. Entonces lo más rápido que podemos hacer es pasar algún panfleto, alguna invitación por debajo de la puerta. Se gana tiempo. Pero los primitivos cristianos no tenían panfletería. Ellos no tenían ni la Biblia que tenemos ahora, como está en un solo tomo, en un solo libro. Biblia significa libros. Entonces no andaban los predicadores, los pastores, Jesús y los apóstoles y los demás creyentes no andaban con el rollo de Isaías, con el pergamino de Jeremías. Existían los libros siempre existieron, pero en rollos de papiro, y estaban en casilleritos en la sinagoga, especialmente los libros que corresponden al Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento igual ocurrió que años posteriores, en el año 70, 30 años después de la partida de nuestro Señor Jesucristo al cielo, los apóstoles empezaron a escribir, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, la historia de Jesús fidedignamente escrita, como ellos lo vieron a Jesús, cómo conocieron de cerca al Divino Maestro. Y también Pablo, que escribió 13 de sus cartas dirigidas a las iglesias. El apóstol Pedro hizo también su parte escribiendo 2 cartas universales. El apóstol Juan, que escribió 3 cartas, el Apocalipsis inclusive. Y Santiago con su carta universal, San Judas,
los hermanos del Señor, medio hermanos. En fin, la doctrina cristiana está adornada de enseñanzas muy prácticas que escribieron los apóstoles, los profetas de antaño, los patriarcas, las palabras de Jesús y las mismas palabras de Dios Padre Jehová, que Él intervino en la revelación de su palabra y de su presencia. Pero en aquella época primitiva, en la iglesia cristiana, en sus comienzos, en sus inicios, en los primeros siglos no había imprenta, no tenía librería, los hermanos cristianos no tenían radio, no tenían televisión, pobrecitos, no tenían nada, tenían el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo crecían? ¿Cómo iban aumentando en número cada día y se convertían y se bautizaban hombres y mujeres? Era un impactante mensaje y la vida de los cristianos de una manera tan linda y transparente. Y hoy día tenemos todo eso. Lo que les faltaba técnicamente o tecnológicamente a los hermanos cristianos de antaño, hoy lo tenemos a nuestro alcance. Hoy tenemos el Facebook, tenemos el WhatsApp, tenemos el celular, tenemos tecnología de radio, televisión, panfletería, librerías, libros a granel, tenemos Biblias de toda versión, de todo precio, de toda calidad, en todos los idiomas, más de 2020 y tantos idiomas y dialectos que ha sido traducida la palabra de Dios. Tantas ventajas nos acompañan hoy día a los hermanos cristianos y nos está faltando Espíritu Santo. Hace falta, podemos tener ambas cosas, podemos tener y las tenemos, señoras y señores, ambas cosas. La panfletería, la librería, la tecnología y sobre todo, señoras y señores, tenemos la unción del Espíritu Santo.